Estamos aquí contigo, reunidos, dándote gracias porque cada día tú nos rodeas de tu misericordia, de tu amor, de tu protección. No alcanzaríamos a narrar tantos favores y tanta misericordia. Queremos que tú sepas que nuestro corazón está agradecido. Queremos agradarte de verdad en todo, queremos obedecerte. Hoy clamamos a ti por todas las personas que están enfermas o pasando alguna necesidad, por nosotros mismos, Padre, porque nos reconocemos completamente dependientes de ti y si tú dejas de mirarnos, de cuidarnos, perecemos. Aliméntanos en esta noche, llénanos de tu poder, llénanos de ti, Señor, y háblanos en esta noche. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el tema de anoche lo vamos a continuar también con otro pasaje del libro de Éxodo. Ayer veíamos Números. Éxodo capítulo 16, continuando con los pecados del pueblo de Dios. Es decir, aprendiendo de la experiencia de ellos para nuestra vida práctica. Es por eso que el Señor nos pide que tengamos un corazón, primeramente, humilde. Segundo, completamente abierto a Él para reconocer ya no de pronto las fallas grandes, porque si hemos estado en un discipulado productivo, entonces empezamos a descubrir cosas cada vez más profundas, ya no son tan notorias como eran al principio de nuestra vida cristiana. Lo digo de otra manera, el proceso de crecimiento, de madurez, de santidad cristiana consiste en dejar primero los pecados groseros, los pecados burdos, grandes, con los que uno llega del mundo. Pero como el pecado siempre está en la carne, entonces con el paso del tiempo uno va reconociendo cosas que al principio de su vida cristiana ni se imaginaba que estaban dentro de uno mismo. Eso requiere humildad, requiere sinceridad, requiere madurez, requiere entender el principio del libro de Romanos que Pablo nos expone con tanta profundidad y propiedad en los capítulos 7 y 8, lo que es la vida en la carne, cuando él dice en el capítulo 7, queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Pero en el capítulo 8 nos habla del poder del Espíritu de Dios en el espíritu del hombre para reformarlo. Con esa visión vamos a mirar entonces este capítulo 16 de Éxodo, que es antes del que vimos ayer. Números 11 ocurrió mucho después de este. Éxodo 16:1. Partieron de Elim y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Aquí ya nos muestra que la salida de Egipto, y por el número del capítulo, había ocurrido pocos meses antes, y los 10 mandamientos ya habían sido dados unos días antes de este pasaje que estamos mirando. Entonces, tengan claro eso. El Señor ya dio la ley al pueblo, el pueblo ya está consciente de qué tiene que hacer, Moisés se lo mostró, pero empieza entonces la lucha entre la carne y el espíritu. La pregunta es en este capítulo, ¿quién irá a ganar? Versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel les decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Como les dije hace unos minutos, este pasaje en tiempo es primero
que el que vimos ayer. Quiere decir que esta es la primera vez que ellos pecan murmurando contra Moisés. Ayer veíamos 3 pecados del pueblo, hoy estamos viendo un cuarto. Y esta murmuración es un pecado frecuente durante toda la historia del pueblo de Israel en el desierto. Y también en los tiempos en los que ya llegados a la tierra prometida, estaban siendo gobernados por los jueces. Todo aquel que juiciosamente haya leído la palabra recordará que el pueblo de Israel continuamente se levantaba contra Dios. Pero miren la multitud de formas como se manifiesta el pecado de desobediencia o de rebeldía. Aquí murmuran contra Moisés y contra Aarón. O sea, hay una queja contra el liderazgo. Oigan bien, ya pastor, ya va usted a hablar de que el pueblo de los hijos de Dios no puede ni tocar a los ministros de Dios. No se trata de eso. Vamos a ver cuál es el principio real de todo esto. Entonces, para entender esto, vamos a hablar de 2 principios opuestos que no están propiamente definidos en la Biblia, pero que sí están dentro de todas las enseñanzas bíblicas. Me explico. Cuando uno lee la Biblia, descubre que hay 2 principios. Yo llamaría el primero el principio de las multitudes. Quiere decir que cuando empieza a reunirse un grupo grande de seres humanos, es muy fácil hacer que esa multitud se comporte de determinadas maneras. Eso lo saben bien los comunicadores sociales y aquellos expertos en manejar masas. En política y en otras situaciones similares se busca esto, que 1 o 2 o 3 empiecen a caminar más o menos en una cierta dirección y entonces se va a descubrir que el resto de las personas empiezan a caminar poco después más o menos también en la misma dirección. O sea, entre más grande es la multitud es más fácil manejarla, y eso lo sabe bien Satanás. Y Satanás coloca sus pensamientos, sus ideas, sus conceptos en la mente del pueblo y logra esto, que los hijos de Israel empiecen a murmurar por oposición, y es lo que estamos buscando nosotros como discípulos del Señor. Es el principio del remanente. Caer en la manipulación de masas es muy fácil. Cualquier persona, sin darse cuenta, aún personas muy preparadas, pueden ser fuertemente influenciadas si la masa es poderosa. Entonces tenemos que ser vigilantes en ese sentido. Pero lo contrario es que el remanente, o sea, los pocos que van quedando de entre esa montonera, van a tener una situación totalmente distinta, que es esta. De la gran multitud de incrédulos del mundo, el Señor saca un remanente para convertirlo en su pueblo, en este caso Israel, y en el caso de la era de la gracia, la iglesia. La iglesia es un remanente del mundo, pero dentro de la población de la iglesia va a existir otro remanente, que es la diferenciación que se hace entre los inmaduros y los maduros. Pero aún puede llegar mucho más allá la cuestión, y es que entre el grupo de maduros se puede conseguir todavía, eso sí, cada vez menos en número, individuos que estén dispuestos a entregarse completa y totalmente a la voluntad de Dios. Dios quiere, no voy a decir Dios quiera, porque Él siempre quiere, Dios quiere que tu corazón, hermano, sea tocado siempre de tal manera que tú decidas salir de entre las multitudes y empezar a convertirte en alguien cada vez más especial para Dios, alguien más único, más auténtico, más íntegro. Ese es el principio del remanente, y es lo que el Señor nos muestra con las enseñanzas diferentes de la santidad
a lo largo de todos los temas de la Biblia. Inclusive, aquí vamos a ver es la rebeldía, la incredulidad del pueblo de Israel. Pero aquellos que están con el corazón dispuesto, descubren que no quieren hacer lo que hizo Israel continuamente, sino salirse a un lugar muy diferente de obediencia y de fe. Bueno, entonces, ya entendiendo estos dos principios, podemos entender también por qué empieza a surgir la murmuración. La murmuración es la queja que tiene la multitud que no se quiere mover de su zona de confort, de comodidad, contra el líder o la autoridad puesta por Dios, que está buscando que se sigan los principios y las normas de ese Dios. Entonces, aquí ese líder puede ser una autoridad civil que quiere establecer el orden como Dios manda, una autoridad dentro de la iglesia o una autoridad dentro de la familia. Un padre de familia que quiere llevar a su familia a la excelencia se puede encontrar con la resistencia de uno o de varios hijos o incluso de su cónyuge. En la iglesia ocurre lo mismo. Los que están rodeados de la pereza, de la comodidad, de la indolencia, de la mediocridad, son los primeros que están dispuestos a murmurar. Entonces no se trata de que se toque o no se toque al líder. Lo que se trata es de entender que cuando hay murmuración contra el líder, sea el padre de familia, repito, sea el pastor de la iglesia, sea la autoridad civil, en realidad es una rebeldía contra Dios. Porque toda autoridad, nos dice el Nuevo Testamento, es puesta por Dios. Entonces, el que empieza a murmurar está desconociendo que todas las cosas son de Dios, y para eso saltémonos un poquito para volver aquí después al versículo 8 de este capítulo 16. 16:8 dice: y Moisés dijo: esto sucederá cuando el Señor os dé carne para comer por la tarde y pan hasta saciaros por la mañana, porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones contra Él. Pues, ¿qué somos nosotros? Ahí está preguntando Moisés. Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Claro, el Señor puso a Moisés y a Aarón en ese puesto. Por consiguiente, ahora podemos volver a mirar la queja, y es que no tenían carne, en el versículo 3. Y eso fue motivo suficiente para que su corazón no limpio empezara a renegar y, como lo vimos ayer, a rememorar las cosas buenas de un sitio tan malo como había sido Egipto. Entonces, una queja contra un padre biológico o espiritual siempre es una queja directa contra lo que Dios hace. Y es por eso que de aquí se desprende también el entendimiento de lo que es la tolerancia y el perdón. Cuando yo entiendo que el Señor tiene pleno control sobre todas las cosas que ocurren, pero también sobre todas las personas que se acercan a mi vida, que la rodean, y que Él podría quitar a esas personas, aquellas que me bendicen, si quiere las quita, y aquellas que me molestan, también si quiere las quita, pero no lo hace. Entonces yo tengo la obligación de descubrir que la palabra ya me ha hablado de lo que es la tolerancia, tolerándoos unos a otros, dice, y perdonándoos. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es ver que mi hermano tiene defectos, pero quizá yo tengo más defectos que él, y que mi hermano debe ser perdonado en sus defectos porque yo fui perdonado por Dios, por Jesucristo, por la sangre de Cristo y en la muerte en la cruz, cosa que hace que cualquier queja mía no tenga ningún fundamento de justicia, porque si Dios y Jesucristo me perdonaron a mí mis pecados,
algunos de ellos confesados públicamente, pero otros, aún a estas alturas, callados porque avergüenzan. Entonces ya debo cerrar mi boca y decir, perfecto, no me gustan estas cosas de mi hermano, de mi hijo, de mi padre, de mi esposa, de mi compañero de labor, pero ahora entiendo que debo cerrar mi boca y abrir mi corazón al perdón de Dios. Ahora entiendo que es fácil perdonar cuando sé que de Dios son todas las cosas. ¿Recuerdan ustedes Romanos 11:37, si no estoy mal la cita? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, todas las personas, todos los animales, todas las circunstancias, todas las situaciones, todas las cosas inmateriales también. Por tanto, es un Dios que tiene control de todo. Y mi sabiduría, que viene del cielo, basada en la palabra de Dios, me enseña que yo tengo que ser reconocedor de la obra de Dios donde quiera que vaya y darle a Él la gloria. Por tanto, si mi hermano peca contra mí, tiene un propósito ese pecado, y es que yo aprenda algo y sea más sabio, crezca en paciencia o crezca en misericordia. Por tanto, mi hermano no me está maldiciendo, sino me está bendiciendo con su pecado, y yo lo perdono. Pedimos al Señor que toque nuestro corazón en este momento, hermanos, porque todos tenemos que aprender sobre esto que estamos diciendo. Nuestro corazón tiene que ser mucho más parecido al corazón del Señor Jesucristo. Es en este momento cuando la palabra nos hace tomar decisiones y podemos decir, sí, Señor, estoy recibiendo tu palabra no solo en mi mente, sino en mi corazón y en mi espíritu. Y como la recibo, Señor, creo que es verdad. Y puesto que es verdad, tengo que decidir qué voy a hacer con ella. Voy a creerla primeramente y después voy a vivirla. Pero como sé que en mi carne no puedo cumplir tu palabra, entonces, Señor, ahora ministrame con tu espíritu y dame el perdón y la tolerancia. Y dame la boca sabia, la boca que no reniega, para vivir la vida que Cristo vivió y que quiere vivir en mí. Ministrame, Señor, en el nombre de Jesús. Eso es lo que tú y yo debemos hacer cada vez que oímos palabra del Señor. Continuamos con Éxodo 16:4. Entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día. Repito, diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si así andan o no en mi ley. Y sucederá que en el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente. Más adelante va a explicar que el día antes del Shabbat va a descender del cielo una doble porción para que el día de reposo para los judíos no tuvieran que hacer nada conforme al mandato de Dios. Hoy no es el tiempo para la discusión de si tenemos o no que guardar el Shabbat. Lo podemos guardar espiritualmente, pero literalmente, como está en el libro de Éxodo, no se puede guardar porque hay otras condiciones que no se están dando. Además, hay todo un capítulo en el libro de Hebreos, si alguno quiere leerlo, Hebreos 8, del versículo 1 en adelante, que habla del nuevo pacto por el cual el antiguo deja de ser mejor que el nuevo. Y entonces no es que la ley ya no haya que cumplirla, sino que la ley se cumple en el Espíritu. Y nuestro Señor Jesucristo es nuestro reposo, nuestro Shabbat. Bueno, eso era un paréntesis. Volvamos al tema. El Señor entonces le dice al pueblo que va a enviar una señal del cielo, y es que va a llover alimento del cielo.
para ponerlos a prueba, dice al final del versículo 4, si andan o no en mi ley, es decir, si son obedientes o no lo son. ¿Qué se necesita para ser obediente? Vamos a ver. El Señor va a hacer una señal aquí. El primer día todo el mundo va a quedar con la boca abierta, porque va a ver que llueve alimento del cielo. El segundo día probablemente también. La pregunta es, ¿qué va a pasar después de un mes, o de un año, o de 20, cuando se ve llover del cielo el mismo alimento? Porque sabemos por este pasaje más adelante que los israelitas comieron maná durante 40 años que duraron peregrinando en el desierto. Entonces, lo que al principio debió haber sido una innovación, algo espectacular, algo que suplía sus necesidades, con el tiempo se volvió una rutina. Y aquí tenemos algo dentro del corazón del hombre. ¿Cuántos milagros habrá estado haciendo el Señor en los últimos tiempos en nuestras vidas? Pero ya se nos ha endurecido un poco el corazón y estamos impermeabilizados a las cosas grandes de Dios. Pero el varón avisado, la mujer avisada de Dios, recuerda cada día que cada día es por milagro. Desde el momento en que abre los ojos, cuando se alimenta, cuando trabaja y cuando por la noche vuelve al descanso, todo es milagro de Dios y por tanto todo es motivo de gratitud. Los que han caminado juicioso el camino de la madurez van descubriendo que cada vez es más fácil entender el milagro cotidiano, el milagro de un día de Dios. Cada día la porción de un día, dice la Reina Valera del 60. Y ese milagro de cada día, la porción de un día, es un milagro que puede tocar tu corazón de una forma tan grande como si fuera que vieras abrirse el mar rojo, porque en tu corazón ya se ha instalado la palabra y el espíritu, y con eso puedes ver que Dios está obrando continuamente en tu vida y que nunca te deja solo, siempre se está manifestando. Con nosotros, ¿qué milagro hace cada día? Pues primero nos da el alimento físico, el alimento del cuerpo, el maná para el cuerpo. Ocasión para darle gracias, desayuno, almuerzo, comida y cualquier otra ocasión en que comas algo. Pero también el maná es símbolo del alimento espiritual, y este que estás recibiendo y que yo estoy recibiendo es para hacer crecer el espíritu. Entonces hay que comerlo de manera adecuada. Este maná tenía que ser preparado, cocido o dice allí cocido o cocinado, no entiendo bien la diferencia, las amas de casa los podrían explicar mejor, pero significa que para el espíritu también la palabra tiene que ser sazonada con sal, es decir, tiene que ser saboreada. Todo lo que el Señor nos dé puede convertirse en un pan insípido, y eso se da en dos ocasiones. Cuando la iglesia ha perdido su rumbo, el pan del cielo ya no alimenta, ya no es sabroso al paladar espiritual, porque el pastor de pronto está mirando otras cosas que no son del espíritu, o cuando el pueblo no está recibiendo en forma adecuada. Pero en una iglesia donde se está dando pan fresco, pan del cielo, pan que verdaderamente nutre, entonces de pronto el pastor se puede distraer momentáneamente y se baja la calidad, o el pueblo también se distrae y empieza a quejarse de que está comiendo siempre lo mismo, que Dios no está dando cosas nuevas, cuando en realidad Dios está nutriendo el espíritu día tras día. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué el alimento, podríamos decir, no literalmente, porque no es así, deja de alimentar? Porque está acompañado de incredulidad, que este es el gran pecado de Israel. Y tristemente la incredulidad es igual a desobediencia.
Cuando yo no obedezco es que algo no estoy creyendo. Pongámoslo de esta manera. Si Dios viene a tu vida y te muestra que lo que te está enseñando es contundente y es completamente real, ¿tú qué vas a hacer? Pues simplemente, primero creerlo y después obedecerlo. Si no estás obedeciendo la palabra, es porque hay algo que no estás creyendo. Porque, de hecho, cada circunstancia que ocurre o cada persona es una prueba de lo que hay en nosotros. Es nuestra respuesta a las circunstancias lo que nos hace el diagnóstico de qué está pasando. Cuando yo empiezo a ver a las personas y a las circunstancias como fuente de bendición, es que estoy muy metido con Dios y estoy empezando a ver a Dios en cada instante de mi vida. Tu vida, hermano, es una continua bendición que te prueba. ¿Qué quiero decir? Que la vida es una prueba, no en ese sentido, no como un examen que no termina, no es esa prueba, sino como demostrándote cuánto necesitas depender de Dios. No sé qué te haya pasado hoy o ayer, qué difícil encontraste, pero esa dificultad o esa persona complicada en realidad vino a mandarte un mensaje del cielo, vino a mostrarte de pronto algo que tú tienes que hacer crecer en ti, mediante la oración y la entrega con el compromiso debido a la obra del Espíritu. O necesitas leer más palabra, o necesitas buscarlo a Él más en la intimidad. No sé. Si eso no está pasando, es que hay incredulidad y por eso viene la desobediencia, repito. Saltemos, por favor, al versículo 16 de Éxodo 16. Aquí está la explicación que el Señor da sobre el maná y lo que hay que hacer con ello. Esto es lo que el Señor ha mandado. Cada uno recoja de él lo que vaya a comer. Tomaréis un gomer por cabeza. El gomer es más o menos 2 kilos de peso, conforme al número de personas que cada uno de vosotros tiene en su tienda. 2 kilos por cada persona. Y así lo hicieron los hijos de Israel. Y unos recogieron mucho y otros poco. Mire, la instrucción fue clara. Un gomer, 2 kilos. Pero unos, como siempre, van y recogen mucho. ¿Por qué? ¿Será que no creen que el Señor está dando la instrucción clara de por qué solamente es un gomer? Y entonces, en forma de precaución, por si acaso Dios no nos da, recojamos más, pero otros recogen poco. ¿Por qué? Estamos mirando lo negativo, ¿cierto? Por pereza, porque su tiempo es desordenado, desorganizado, y entonces cuando fueron a recoger ya no encontraron mucho. ¿O cuál otra causa es? ¿Por qué está aquí consignado ese versículo? No nos lo explica la palabra. Entonces podemos sacar muchas conclusiones, pero ese no es el objetivo. Continuemos. Versículo 18. Cuando lo midieron con el gomer, al que había recogido mucho, no le sobró. Simplemente volvió a tener los mismos 2 kilos. Ni le faltó al que había recibido poco. Cada uno había recogido lo que iba a comer. ¿Por qué? Porque la provisión de Dios es milagrosa. Aquí no estamos hablando de remedios o de resolución de problemas humanos, sino Dios sabe por qué ordena como ordena. En nosotros está que obedezcamos como debemos obedecer, al pie de la letra. Y Moisés dijo, que nadie deje para mañana nada. Mas no obedecieron a Moisés. Entonces sí es cierto que hay unos desobedientes por aquí entre el pueblo de Dios. Y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, aquellos que se las dan de precavidos, porque no le creyeron a Dios. Pero crió gusanos y se pudrió. Por eso el Señor dijo, cada día la provisión de un día. Y eso está explicado claramente en el Nuevo Testamento que ya vamos a leer.
Y termina ese versículo 16-20, dice, y Moisés se enojó con ellos, pueblo rebelde y desobediente. Mateo 6-25-34 es la aplicación para nuestros tiempos de la orden del Señor con respecto al maná. Vamos a leerlo todo. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestros cuerpos, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? ¿Cuántas veces has leído este pasaje, hermano? ¿O cuántas veces te lo han predicado? ¿Cuántas veces hemos desobedecido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellos? ¿No es que Dios te ama a ti profundamente? ¿No es que eres hijo de Dios y que por tanto tu Padre Celestial te va a cuidar? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Dice esta versión. Este es un versículo que cuestiona fuertemente el hecho de aprender a esperar en Dios. Incluso aprender a esperar aunque otros te critiquen y te digan, usted no está haciendo lo adecuado. Sí lo estoy haciendo, estoy esperando en Dios la porción de cada día. A menos que el Señor te diga, mira, trabaja en esto para que obtengas un fruto más adelante. Si Él te dice hoy, solo lo de hoy, hazle caso. Versículo 28. Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de estos. Esto es algo que debemos tener en cuenta en cuanto también a la amenaza de los tiempos que han de venir. Tenemos que ser precavidos si el Señor nos dice, guarden. Pero si no, también tenemos que aprender a confiar en que Dios nos va a alimentar aún en los momentos más difíciles. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Significa, ni más ni menos, que la ansiedad por resolver situaciones, cuando Dios no nos manda que vayamos a resolverlas, es cuestión de incredulidad en la provisión de Dios, en el cuidado amoroso de nuestro Dios. Porque los gentiles, versículo 32, buscan ansiosamente todas estas cosas, es decir, los incrédulos son los que se afanan por mucho ahorrar, por mucho precaver. No está diciendo esta palabra que los cristianos sean imprudentes, que se gasten todo, no lo está diciendo. Está diciendo es que confiemos en que Dios nos va a dar lo que necesitamos. Que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Otra conclusión que sale de esta palabra: la ansiedad es inversamente proporcional a la comunión con Dios. Entre más comunión con Dios, menos ansiedad por resolver las cosas. Entre más cercanos estamos del corazón de Dios, más vamos a confiar en que Él va a mostrar la solución, va a dar la provisión, va a traer la sanidad que necesitamos para nuestros inconvenientes. Y termina con el versículo 34. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana. Hermanos, dejémonos ministrar por el Señor. Confiemos en Él. No nos afanemos, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada sus propios problemas. Vamos a concluir entonces con esto. La incredulidad es una plaga espiritual.
que se disfraza de muchas maneras. Pues obviamente las dudas son incredulidad, pero se disfraza también de desobediencia. Cuando alguien no obedece es porque no cree. También se manifiesta como disculpas. Hermano, venga, hagamos esto. Hay pastores que no puedo porque es que tengo esta ocupación, porque no soy capaz. Silencio obstinado. Hermano, ¿y usted qué opina de este punto? Se lo pregunto específicamente porque necesito hoy su opinión. Ay, pastor, ¿dónde estabas, hermano? El Señor, cuando toca el corazón, nos hace pensar muchas cosas. Y esas cosas las podemos compartir con los hermanos. Rechazo a una administración, esa es otra forma de incredulidad. El Señor nos quiere sanar. Está diciendo un ministro de Dios, el Señor va a hacer algo ahora. Entonces, ¿qué hago yo? Cierro mis oídos. No, esto no es para mí. No, yo no creo en eso. No, quizás para él le sirva, pero a mí no. Las críticas que ya vimos, la murmuración, forma de incredulidad. La insolencia, el levantarse contra el hermano, es que ustedes no saben lo que yo sé. Y el adormecimiento espiritual, otra de las formas de incredulidad. ¿Cómo se combate eso? Pues creyendo. Primero, tomando la decisión de creer y después recibiendo la fe como don del cielo. Y termino con el versículo, el pasaje que está en Hebreos 12, del 1 al 2. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Señor, perdónanos. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, con perseverancia, con fidelidad. Señor, con esperanza. Vamos a vivir la vida cristiana porque tú ya vienes. Puestos los ojos en Jesús, mirando las cosas del cielo y no las de la tierra, el autor y consumador de la fe, ahí está. Él es el que produce en nosotros la fe y el que la perfecciona, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Ahí está toda esta ministración. Entonces, vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias por mostrarnos que cada día tenemos que mejorar muchas cosas que incluso creíamos ya superadas, Señor, pero tu palabra nos viene y nos muestra que cada día es un escalón más hacia arriba y un escalón menos para quedarnos donde estábamos, y mucho menos para retroceder. Señor, hoy pedimos que nos llenes de tu fe, Señor Jesucristo, esa fe de la cual tú eres autor, y nos dice esa palabra que acabamos de leer, pero no solo autor, sino consumador, perfeccionador, aumentador, Señor. Aumenta nuestra fe para que podamos creer toda tu palabra, para que no seamos como el pueblo de Israel, Señor, un pueblo terco, obstinado, un pueblo desobediente, pero sobre todo, un pueblo que no veía las bendiciones de su Padre Celestial. No podía ver porque vivía aquí en la tierra. Veía solamente las cosas que le convenían, pero no veía la grandeza del Dios que quería gloriarse en ellos. Padre, que tu iglesia, Señor, que tus grupos, que tus congregaciones no sigan el camino de Israel, sino que cada grupo, cada congregación, cada iglesia, Señor, se levante en fe y diga, vamos a vivir la palabra del Señor, conforme a como está escrita. Y en el nombre de Jesús. Amén.